poco y pensar en lo que ha significado el anuncio del retiro de Carlos Delfino, ¿sí? A sus 43 años, con una prolífica carrera, un extraordinaria desarrollo de su carrera deportiva, superponiéndose a dificultades como la mayoría de los deportistas a lo largo de su carrera, pero con una influencia muy particular para el básquet argentino, sobre todo como parte de esa generación dorada y también como una especie de simbolismo de lo que significa el retiro del último jugador que se colgó la medalla de oro allí en Atenas, en aquel inolvidable torneo. Para hablar de Carlos Delfino, de su carrera, del básquet argentino y de esta generación dorada en líneas generales, está del otro lado de la línea Julián Mozo, colega periodista, que bueno, ha seguido y muy de cerca a lo largo de los años la evolución de todos estos deportistas, porque también es lindo verlos, es lindo seguirlos en esa evolución de una carrera tan grande como la que fue Armando Carlos Delfino. Julián, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, Saludos para toda la ciudad. muchas gracias por atendernos y brindarnos unos minutos, porque bueno, vi también que allí a través de tus redes hiciste un posteo que me parecía también que poner en perspectiva la carrera y todo lo que fue sucediendo a lo largo de su vida de Carlos Delfino nos hace ponerlo con un perfil muy distinto quizás a otros integrantes de la generación dorada en un sitial muy alto del básquet argentino, ¿no? Sí, la verdad que sin duda, porque como también pasó con otros integrantes de la generación dorada, o sea, uno a veces etiqueta a un jugador, en el caso del Delfino, como un súper talentoso, como una joya, como lo que él surgió, pero claro, este tipo de deportistas, también pasó con Chapu, ¿no? Como el jugador del pueblo, el jugador con garra, pero Chapu era mucho más que eso, y Delfino era mucho más que una joya, que un talentoso, o sea, yo me quedo con Delfino, obviamente, lo que hizo en la cancha, la estética, la eficacia, todo lo que vimos de él, es impactante, pero lo que hizo afuera, el haberse recuperado de esa lesión tan compleja, que empezó en aquella volcada nítida contra Kevin Durant en los playoffs del 2003 y lo tuvo 4 años afuera de las canchas, con sufrimientos extremos, que él en algún momento contó, pero que no llegó realmente a decir lo que le pasó. O sea, él llegó a pesar 110 kilos en un momento, de tirar una cama, destruido, porque obviamente hubo 10 operaciones en total, una cantidad de visitas especialistas que hicieron que por momentos hasta el padre le dijera, retirate, Carlos, ya está, porque no era una cuestión de sufrimiento anímico, también un sufrimiento físico, de meterse en una sala de operaciones a 3-4 meses, que le dijeran que esto iba a solucionar y no solucionaba, que esto iba a servir y no servía. Entonces yo la verdad es que volver a verlo a jugar a Delfino, después de saber todo lo que él pasó, de que me lo comentaran no solamente el padre, el hermano, de los médicos, y volver a verlo de nuevo en la selección, hasta el año pasado, o sea, realmente fue algo emocionante, y lo puso en un lugar que ya no es solamente el talento, ¿no? Como muchos de los compañeros de él de Generación Dorada, el más joven de ellos, él es del 82, entre el 71, que es, creo que es Correcini y Montecchi, hasta el 82, tuvimos en 11 años 25-30 jugadores de elite. Bueno, ahora se cierra, es como que también te cae la ficha, ¿no? Con el retiro del Delfino se cierra una generación que obviamente no se va a repetir nunca jamás. No, claro, me parece que es la generación dorada ya había finalizado de alguna manera, pero es como poner un punto también de decir, bueno, se terminó esta camada de jugadores definitivamente en actividad, compitiendo, porque, a ver, competir aún en una segunda división de Italia a los 43 años no es para cualquiera, ¿no? Porque también debemos destacar eso, no solamente todo el proceso que vos estabas comentando, del cual se repuso, sino cómo estiró su carrera profesional jugando a cierto nivel que no es para cualquiera, ¿no? También tenía esa ventaja, digamos, de ser un prodigio y de haberlo trabajado eso también, ¿no? Sí, sin duda, o sea, hay jugadores que no pueden jugar ni con amigos a los 43 No, por eso. años, por diferentes cuestiones, y también lo hizo en un enorme nivel todavía, y con otras herramientas, lógicamente ya no tenía las cosas que tenía a los 20 y pico, pero bueno, eso también marca la generación de de muchos de estos jugadores, ¿no? Cómo se readaptaron, Manu, Cola, todos de alguna u otra manera lo hicieron, o sea, Chapulcini está casi faltando 1 o 2 años más, realidad se fue MVP de una final de España, o sea, estos chicos son una cosa especial, también en eso, en la vigencia y en cómo se fueron readaptando. O sea, imagínate que el pibe jugó 27 años como profesional. Una locura. Aquel debut en la liga ahí en Libertad de Sunchales,
el año 98 hasta hoy, realmente hay que estar casi 3 décadas jugando. Para alguien que parecía que solamente era, bueno, vistoso, talento, estética, y realmente lo que recién decía, ¿no? Hay que rescatar otras cosas de cada uno de ellos, pues si uno como que los etiqueta, le pasó mucho con Chapo, como recién decía, como un guerrero, como un tipo con garra, y era mucho más que eso, un gran jugador de básquet. Y bueno, con Delfino también, por otro lado, un chico con una resiliencia y sobre todo con una pasión muy grande por el juego. O sea, Claro. siempre que yo hablaba con Carlos era esto, era, yo quiero jugar al básquet, no era una cuestión de su carrera, de dinero, de legado, ni de nada. Él le gustaba, amaba jugar al básquet, y hasta el último día lo hizo con la misma pasión. Yo tuve la suerte de convivir con él un poco en la selección, en mi puesto de jefe de prensa, cuando él volvió a la selección, y realmente cada minuto de él era disfrutar de eso. Cada vez que se sentaba una cena, un almuerzo con los compañeros que tenían 15 años menos, 20 años menos, era trasladarle ese tipo de cosas. Y me parece que son esos tipos que también dejan una huella en ese sentido, en la pasión por el juego. Claro, bueno, sí, son esas personas que yo creo que como Manu en su rol, como el propio Escola, de alguna manera Chapu se ha reconvertido, que me parece bárbaro, como un comentarista muy interesante también para el análisis del básquet, como lo hace Oberto, pero son esas personas que no nos podemos perder en el deporte argentino, ¿no? Ese tipo de mentalidades que deberíamos tenerlo como una cuestión de Estado cerca del deporte todo el tiempo. Tendríamos que hacerlos parte porque son personas con unas vivencias muy poco frecuentes para cualquier deportista argentino en todos los sentidos, no hablo de básquet solamente, pero además con una proyección, una capacidad de plantear cosas y de ir por ellas, que me parece que los tendríamos que tener recontrapresentes desde el punto de vista de la diagramación del deporte argentino a futuro, ¿no? Y eso sería lo ideal. Cada Sí, no, uno, claro. los que quieren, ¿no? Los que quieren estar en un rol, porque hay jugadores, deportistas que una vez que se retiran no les interesa ni la gestión, ni ser entrenador, pero de alguna u otra manera siempre algo pueden hacer. Claro. Si uno lo ve, que yo, el Colorado Volkovich, que uno no lo veía en la gestión, ahora está en Málaga, con una academia digamos, está trasladando sus conocimientos en España. Claro. En vez de acá. Y así podemos hablar de Escola, podemos hablar de Manu, podemos hablar de todos. Ninguno está acá. Chapo está acá, un poco en la acción de jugadores, pero bueno, realmente no sin chance de que lo lleven a ningún lado. Porque bueno, esto también es otra parte de lo que estamos viviendo en el básquet argentino, ¿no? Un básquet en franca decadencia, desde las bases, más allá de que sigue jugando, que a la gente le sigue gustando, que hemos aprendido mucho terreno, desde el talento, de la formación, de cómo otros deportes le han ganado también en los medios, parte de ese lugar que tenían. Bueno, diferentes cosas que, bueno, son parte de una de las consecuencias de 20 años de muy mala gestión dirigencial. Claro, bueno, sí, eso es otra cuestión que hoy es clave. Hoy el básquet se ha devaluado en ese sentido como parte de la importancia del deporte en la Argentina. Sigue siendo un deporte importante, claro está, pero desde otro lugar. Hay otro aspecto de Delfino que a mí me parece que con el correr del tiempo también lo iremos poniendo en perspectiva y que también lo pueden apuntar los nombres que mencionábamos anteriormente, que es jugar en la NBA, hacerlo en diferentes franquicias, hacerlo en diferentes lugares. Hoy nos parece otra vez muy difícil ver un argentino jugando en la NBA y siendo protagonista de la NBA, y él también tuvo la oportunidad con ese talento, con esa capacidad de estar en un lugar de privilegio que hoy parece que nos va a llevar un tiempo volver a ocupar, ¿no? O por lo menos tener alguna figura allí. Y la verdad que sí, esto le pasó a varios integrantes de la generación dorada que de alguna manera fueron eclipsados por Ginóbili. O sea, lo que hizo Manu fue de un extraterrestre, claro. O sea, ser prácticamente un MVP de una final, ser, digamos, uno de los 15, 20 mejores jugadores de la NBA en un momento. O sea, lo demás no fue tan grande que nos parece que lo de Delfino fue, o lo de Delfino, lo de Chapo, lo de Oberto, lo de Pepe, que no fue tan bueno. ¿Viste? Claro. O sea, si Delfino estaría ahora, sería largamente nuestra estrella. Si bien lo de Campazzo es una cosa impresionante, o sea, lo que hizo Delfino también, o sea, Delfino tuvo muy buenos momentos, sobre todo creo que su mejor momento fue en Milwaukee, aunque en Houston también, la lesión que hablábamos de Kevin Durant, la volcada que le mete a Kevin Durant en los playoffs, que cuando se lesiona el escafón y de ahí se quiebra ese huesito que no llegaba sangre, le costó tanto recuperarse esa zona, pero si no hubiera pasado esa lesión, estábamos ahí, era 2013, todavía estaba en su mejor momento prácticamente, Carlos. Él es del 82, o sea que en ese momento tendría 31 años, 30, 31, todavía estaba en su mejor momento físico y basquetbolístico, en su madurez.
sea que también nos perdimos tal vez 2 años más de NBA de él, tuvo 8 temporadas, y nos perdimos, y también nos perdimos el arranque, porque él fue el argentino más alto drafteado hasta ese momento en la lotería de la NBA, y los primeros 2 años ahí sufrió porque él cayó en Detroit, un equipo que justamente en ese año peleaba el campeonato, cuando pierde la final con Manu, que él estuvo en el plantel pero no estaba citado por Larry Brown, un equipo totalmente armado de Detroit y no lo necesitaba. Si él hubiera caído tal vez en otro equipo, después se termina yendo de Detroit y termina encontrando en Toronto, en Milwaukee, en Houston, los minutos y el lucimiento que le vimos. Pero si no hubiese sido por ese comienzo lento o esa lesión al final, él hubiéramos disfrutado de un Delfino todavía más determinante en la NBA. Claro. Bueno, sí, eso a mí me parece que es importante porque eso de Manu opacó algunas cuestiones que son extraordinarias también, ¿no? Y yo repasaba ahora todo lo que han sido sus jugadas, sus movimientos en la NBA y tener un jugador que no desentone en ese rol, ¿no? Porque generalmente ese tipo de jugadores no son los argentinos. Manu era uno de ellos, el Chapu con otras características, más con un tiro particular, pero lo que hacía Delfino en un contexto como la NBA es realmente extraordinario y pareciera que es chiquito, realmente esa es la comparación que también me parece importante, ¿no? Porque esos lugares son muy difíciles de ocupar y tenés que ser muy talentoso para ocuparlos, ¿no? No, ni hablar. O sea, Delfino era un chico que podía hacer todo en una cancha. Podía jugar de 1, de 2, de 3. Yo presencié poco porque los entrenamientos eran cerrados a la prensa y muy pocas veces pudimos pasarlo. Presencié muy poco, pero me contaron de muchos. Que los duelos de Manu con Delfino cuando terminaban los entrenamientos, jugaban 1 contra 1, eran apasionantes. Era el único que podía jugar 1 contra 1 contra Manu. O sea, a ese nivel estaba Delfino. O sea, después, obviamente, lo de Manu fue tan grande y tenía tantas virtudes que, bueno, en la comparación Delfino queda un poco atrás, pero Delfino podía jugar de base, podía jugar de tirador, podía jugar de alero, un chico de 2 metros que podía subir la pelota, pasar la pelota, tirar, penetrar, con una estética, con un tiro pocas veces visto desde el punto de vista técnico que tenía. O sea, Delfino realmente fue un fuera de serie. Fue un fuera de serie que rompió también un molde. Lo que pasa que, bueno, claro, lo que decíamos recién, ¿no? Lo de Manu fue tan grande que parece que lo de Delfino no fue tanto, pero realmente fue un monstruo. Claro. ¿Qué análisis tenés hoy del momento que está atravesando la selección argentina con esta AmeriCup, con un equipo tan joven, con algunos valores que por supuesto faltan y que ahora, bueno, tendrá que ponerse otra vez en camino hacia un mundial, a recuperar ese protagonismo perdido en las grandes citas, ¿no? Bueno, el último torneo nos dejó una esperanza de poder volver por lo menos a tener un camino, a tener una ilusión, de poder formar un nuevo equipo. Obviamente que todo lo que pasó en 2019 con aquel subcampeonato que fue glorioso, un poco nos engañó, nos parecía que teníamos otra generación casi a la altura de la anterior, pero claro, el tiempo marcó que más allá de que ese equipo era muy bueno y que tuvimos y que tenemos todavía a un Campazo en la provincia, la UNDECA, etcétera, que tenemos jugadores que son buenos, en la comparativa con la selección mítica era imposible, y sobre todo porque las bases tampoco no estaban tan firmes como para seguir sacando estos jugadores que ahora vemos, un Corbalán. O sea, los que están saliendo ahora en este último torneo dieron un salto de calidad y que si bien pudieron quedar eliminados antes, llegaron a un lugar muy importante como una final y que permite ver como una luz ahí al final del túnel, un equipo joven en el cual trabajar. Esa es la ilusión. Obviamente que tenemos que adaptarnos a lo que fuimos casi siempre, que nunca fuimos potencia, y que lo hicimos esos 15 años que tuvo la generación dorada, pero no es el lugar que le corresponde a Argentina, porque uno sale a la calle, no hay jugadores de la raza que predomina, que es la raza negra, no hay personas de 2,5 metros por la calle, no hay infraestructura, no hay presupuesto, un país que vive en crisis, que vive haciendo lo que se puede, con los clubes que sobreviven. O sea, eso no va a pasar, por lo menos por ahora. Entonces, bueno, hay que bajar la expectativa, no comparar tanto con otra generación y darle un apoyo, pero sobre todo, también de nuestro lugar, marcar las deficiencias que tiene lo recién hablábamos, ¿no? El básquet de formación, donde no están dadas las condiciones para que tampoco, encima con los problemas que tenemos, salgan chicos que puedan estar a la altura, sobre todo en lo que crecen las potencias y las no potencias, porque ahora vemos Alemania, un país que nunca fue potencia en básquet, que lo es el mejor equipo del mundo hace 3-4 años, porque bueno, pues trabajó 15 años
debería salir en Nowitzki del Mundial 2002, que yo lo vi acá en Alemania. Bueno, en 20 años hicieron un proyecto deportivo basquetbolístico que les deposita hoy tener al mejor equipo del mundo. Eso acá no ha pasado, al contrario. Y bueno, hay que adaptarse a eso también. Sin duda, sí, no siempre me acuerdo de las palabras de Patricio Garino cuando lo entrevistábamos sobre la experiencia en Salguiris Kaunas, y le decía que era lo que te llamó la atención de Lituania, ¿no? Como ciudad, como país, como lugar para vivir. Y me dice que salía a la calle y era chiquitito, son todos altos. En la calle la gente es enorme, y no importa si jugás al básquet o no, y yo era chiquito. Decía, y bueno, eso tiene que ver también con ciertos países que tienen esa facilidad que claro, nosotros no tenemos, ¿no? Que son todos chiquititos y los pivots que tenemos también resultan chicos. Julián, gracias por el tiempo, un abrazo grande y bueno, queríamos escucharte por tu conocimiento, por tu cercanía con esta fantástica generación para tener un panorama un poco más completo de lo que significa el retiro del Delfino. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias por el llamado. Saludos para todos.